ciclo tiene por título Filosofía de la Vida y hoy vamos a hablar del Buda. Cuando miraba el título a la hora de preparar una esquemita que más o menos resuma la charla para no daros una paliza esta tarde, sino que tratar de que sea lo más práctico y profundo posible, me reía un poco del título que hemos buscado, de Filosofía para la Vida, y pensaba que, no sé, cualquier escuela de filosofía en el mundo del Renacimiento o en el mundo helenístico de la antigua Grecia o de Roma, se reirían de este título, porque ¿cómo puede haber una filosofía que no sea para la vida? Son títulos y sugerencias que se nos ocurren solo a nosotros, con una mentalidad occidental, que a veces consideramos la filosofía solo desde una perspectiva teórica, muy buenas, y no vemos que la filosofía nunca fue esto, jamás. La filosofía sí tenía una parte de discurso, una parte teórica, pero sobre todo era una actitud ante la vida, era una práctica. La filosofía era una práctica de vida, era una manera de enfocar la vida para aprender y transformarse. Y bueno, eso es un poco lo que hacemos en Nueva Acrópolis, en nuestra escuela de filosofía. Estamos recuperando, estamos reactualizando ese sentido original de las escuelas de filosofía, tuviesen los matices que tuviesen, porque había diferentes escuelas con diferentes visiones, pero todas tenían en común el que la filosofía era una actitud, era algo que había que practicar. Y nunca solo un discurso teórico. Por lo tanto, pretendo que esta charla, en la que voy a dedicar unos 40 minutos no más, sea práctica y pueda daros algunas herramientas que es, creo, el sentido original en el que Buda también expresó esta enseñanza. Dejaremos otros 20 minutos para que haya coloquio, para que podáis decir o expresar o preguntar lo que queráis, porque sobre este tema del sufrimiento y del dolor estoy seguro que todos sabemos muchas cosas, todos hemos experimentado algún momento en nuestra vida y sabemos que vamos a seguir experimentando momentos de incertidumbre, de dolor y en definitiva de angustia. Por lo tanto, luego dejaremos ese rato para poder hablar. ¿Se oye al fondo? Elevo más la voz. ¿Se oye? ¿Sí? Hablo más fuerte. Ante el tema del sufrimiento y del dolor, la verdad es que nada mejor que el Buda para abordarlo. Voy a sacar varias líneas de reflexión para que todos reflexionemos luego sobre estos elementos, porque el corazón de la doctrina del Buda va sobre eso. Después, en la segunda parte del ciclo, que será el mes que viene, vamos a tocar dentro del mundo occidental la escuela de los estoicos, que en muchos aspectos se parece mucho al budismo y que también va a enfrentar el tema del sufrimiento humano. Pero vámonos al Buda, ¿no? Voy a utilizar indistintamente la palabra o el término dolor y sufrimiento, aunque yo creo que todos sabemos que tiene algunos matices diferentes. Generalmente, aunque lo solemos usar conjuntamente, el dolor va a estar más referido al dolor físico, cuando uno tiene un dolor de algo físico, y el sufrimiento ya conlleva unos matices más psicológicos y mentales, unos matices más emocionales. Y ambos están encadenados. Lógicamente esto no escapó al Buda ni tampoco a las corrientes antiguas de filosofía, ¿no? Y normalmente están unidos porque un dolor físico conlleva un sufrimiento en cuanto que hay una apuesta también hay un compromiso emocional de miedo, de ansiedad, de angustia, de temor, y eso hace como una especie de retroalimentación. Hoy sabemos, esto está bastante estudiado desde los años 60,
que la actitud mental ante el dolor influye mucho, para bien o para mal, en el mismo dolor, ¿no? Y también sabemos, porque todos lo hemos experimentado, que un dolor físico también nos influye psicológica y mentalmente. Buda decía que si a uno le clavan una flecha en el cuerpo y tiene ese dolor físico, a eso se le va a añadir, si esa persona no está formada, se le va a añadir el temor, como he dicho antes, la angustia de qué pueda pasar, ¿sí? Y es como si le clavasen otra flecha. De manera que al dolor primero físico se va a sumar esa angustia, ese temor y ese miedo que es psicológico y que se va a retroalimentar uno a otro. Y esto es verdad, esto ocurre, ¿no? En realidad, como vamos a ver, toda la enseñanza del Buda se dirige a tratar de minimizar al máximo ese componente de ansiedad, de temor, ese miedo anticipado a acontecimientos que de alguna forma todos padecemos. Y el mensaje del Buda está dirigido a eso, porque los dolores físicos no los vamos a poder evitar, pero afortunadamente sí se pueden evitar con un buen calmante o con un buen tratamiento. No es lo que normalmente nos preocupa, sino lo que verdaderamente preocupa es lo que acompaña a ese dolor y muchas veces lo que lo provoca. Porque cuántas veces, yo creo que también todos tenemos experiencia, sufrimos o tenemos una angustia o un temor sin tener un dolor físico. O sea que esto también ocurre y también sabemos cómo esa angustia o esos temores, eso que llamamos el temor o el miedo anticipado, pueden y de hecho producen dolores físicos. Ojo, muchísimos dolores físicos tienen un componente emocional, esto hoy lo sabemos de sobra. Muchas veces un dolor de espalda no es más que la suma de una serie de contracturas musculares que se enclavan y persisten y que están provocadas pues, por tensiones, por estrés, por emociones no bien digeridas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a usar indistintamente el término dolor o sufrimiento, pero sabiendo que abarcan estas dos cosas y que están íntimamente ligadas. Buda aparece hace 2500 y muchos años. O sea, estamos hablando de un personaje histórico, entre comillas, porque, claro, cuando nos vamos a ese periodo, la historia del Buda mezcla lo meramente histórico con lo mítico. Es inevitable, ¿no? Pero nos estamos yendo al norte de la India, aproximadamente al siglo VI a.C. Hay una fecha, 580, 582. No hay una constatación del año exacto de nacimiento y tampoco tenemos textos del Buda hasta 300 años después. Ojo, esto llama la atención porque en ese lugar, en ese momento histórico, donde la escritura, por supuesto, que estaba desarrollada, sin embargo, los primeros textos que tenemos, budistas, son de unos 300 años después, ¿vale? Buda, conocemos su historia en la que más o menos coinciden todas las corrientes del budismo en las que luego se va a ir desarrollando. Buda es un personaje, según esta historia que mezcla lo histórico y lo mítico, es un personaje muy curioso, porque nace en un pequeño reino, la India no estaba unificada entonces, es hijo de un rey y como las previsiones que habían hecho los astrólogos de esa pequeña corte eran de que nacía un ser muy excepcional, el padre, que quería un heredero, guerrero, quería un kshatriya, un guerrero, pues se cuida mucho de no estimular la tendencia a la meditación que desde niño tenía este personaje, ¿no? Y entonces lo rodea de todas las facilidades, todas las comodidades, todo el gusto por los sentidos que pudo. Y así transcurre la vida del Buda hasta que en un momento determinado, bueno, le estoy llamando el Buda, en realidad se llamaba Siddhartha Gautama. El Buda va a ser el nombre que le van a poner después cuando logre la iluminación, ¿no?
porque el Buda sería como decir el iluminado. Por lo tanto, este niño, este Siddhartha Gautama, en cierta ocasión se escapa del palacio. Voy a abreviar la historia porque seguro que muchos de ustedes la conocen. Se escapa del palacio con un criado y se encuentra con 3 escenas. Primero se encuentra con un viejo. Nunca había visto a un viejo porque estaba rodeado de gente joven. Y le llama poderosamente la atención y le pregunta al que va con él: ¿qué es eso? Es un viejo. ¿Y todos vamos a envejecer? Obviamente sí. Después se va a encontrar con otra escena, que es un enfermo, y la misma pregunta: ¿y todos podemos enfermar? Obviamente sí, diría este, vaya preguntas que me hace mi colega. Y por último se encuentra con un muerto, con un entierro. Y la pregunta inevitable: ¿y todos vamos a morir? Pues sí, todos vamos a morir. Bueno, esta historia simbólica centra realmente el objetivo del Buda. Él se determina a encontrar una solución para lo que él va a llamar las causas fundamentales que producen el dolor al ser humano y que básicamente están reducidas en esa historia, ¿vale? El miedo a la enfermedad, a la vejez y a la muerte, que nos van a acompañar inevitablemente durante la vida. Después de eso, él cumple con su familia, sigue diciendo esta historia, se casa, le da un hijo que va a ser el heredero a su padre y se va. Se va de palacio y se va con los brahmanas, una especie de ascetas que vivían fuera de las ciudades y que vivían de mendicantes, viviendo y dedicando su vida a lograr la iluminación a través del ascetismo, ¿no? Es decir, de la renuncia a todo tipo de placer y haciendo ayunos potentes y, digamos, restringiendo al máximo todo lo que serían los placeres de la vida. Él va a estar con esta gente, con un grupo, con su maestro, y llega un momento en que, bueno, abusa tanto de esos medios, de esas privaciones, que está a punto de morir. Sigue contando la historia, que la encuentra una extraña campesina, en otras versiones es una pastora que cuida unas cabras, la lleva a su cabaña, lo alimenta, se recupera, y cuando ya está recuperado, escucha que esta chica, una especie de vina, de laúd, está tocando, cantando una canción que viene a decir algo así como que si las cuerdas de la vina están muy tensas, se rompen, y si están muy flojas, no suenan. Entonces ahí comprende el Buda que se ha pasado de un extremo, de una vida regalada, al otro extremo, una vida de privaciones que tampoco le han conducido a nada. Y ahí es donde surge un mensaje, el primer mensaje interesante del Buda, que es el del sendero del medio. Es decir, estos extremos no conducen a la liberación, no conducen a la iluminación. Y después de comprender eso, sigue contando esta historia, se compromete a entrar en meditación profunda debajo de otro símbolo que es el árbol Bodhi, y ahí logra la iluminación, logra el despertar, ¿no?, profundo. El resto de su vida, que algunos biógrafos posteriores pues dicen que fue unos 45 años, se la va a pasar predicando y dando estas enseñanzas que se fundamentan en lo que se va a llamar las 4 nobles verdades, ¿no? Las 4 nobles verdades, y que sintéticamente las vamos a desarrollar porque aquí es donde está el mensaje, el corazón del budismo. Las diferentes tradiciones dentro del budismo, porque cuando el Buda muere, van a ser sus discípulos, uno de ellos fundamentalmente Ananda, el que van a seguir desarrollando y transmitiendo estas enseñanzas. Pero el budismo nunca arraigó en la India grandemente, ni siquiera hoy en día,
siempre fue una religión minoritaria, entre otras cosas porque el hinduismo, que era la religión que estaba entonces y que sigue estando, el hinduismo es una religión con una tradición completamente diferente al budismo. Es decir, realmente el budismo en su momento histórico fue muy revolucionario y de alguna manera sigue siendo completamente diferente y rompiendo muchas de las estructuras sociales y de las costumbres, podríamos decir, religiosas del hinduismo. Por esos motivos, el hinduismo nunca tuvo un gran arraigo en la India, quitando algún periodo, el periodo de los Ashokas, por ejemplo, que fue un emperador que sí se hizo budista y trató de desarrollarlo, pero cuando pasó esta dinastía volvió a no impregnarse la India de budismo. Pero sí hubo monjes budistas, se llaman patriarcas budistas, que salieron de la India y extendieron el budismo fuera de la India. Entonces hay como tres grandes corrientes, una hacia el sur, que se desarrolla hacia el sur, incluido Ceilán, y es un budismo que luego va a pasar a todos los países que ahora llamamos del sudeste asiático, ¿no? Camboya, Laos, Vietnam, todos estos países se impregnaron del budismo, estamos hablando de varios siglos después del Buda, y siguen siendo budistas. Este es el budismo Theravada, que está muy extendido por ahí. Hubo otra corriente que fue hacia el noroeste y otra corriente importante que fue hacia el norte y que fue el budismo que va a pasar luego a China, Tíbet y también Japón. Todas las corrientes tienen sus matices porque luego cada una de estas grandes líneas tiene a su vez muchas otras líneas, muchos matices, bien, lógico, diferenciaciones, pero todas van a coincidir en lo que voy a explicar a continuación, que son estas cuatro nobles verdades, con muy pocas diferencias. Es como que esta enseñanza o este canon del budismo sí está aceptado por todas las corrientes, que en algunas de ellas hay diferencias importantes. Por lo tanto, aquí sí está unificada la enseñanza. ¿Y en qué consisten esas cuatro nobles verdades? Primera noble verdad: tomar conciencia, dice el Buda, de que el dolor existe. Diríamos, el sufrimiento existe. En realidad la palabra, no quiero borrar esto, la palabra en sánscrito es dukkha. Lo voy a emplear porque es un término, se puede escribir así o con una H intercalada. Dukkha es un término muy interesante porque dukkha significa sufrimiento, pero también conflicto o insatisfacción, angustia, insubstancialidad, vacío. Es una palabra más amplia. Pero bueno, se suele traducir por sufrimiento o por dolor generalmente. Dukkha es más amplio, ¿no? Y esta primera noble verdad es muy importante como punto de partida. Para el budismo hay como dos grandes tipos, en realidad hay tres, pero voy a mencionar dos para no entrar en temas más complejos. Hay dos tipos de dukkha, dos tipos de sufrimiento. Hay un sufrimiento común que padecemos todos los seres humanos. Es el sufrimiento casi inevitable que nos da, bueno, la propia manifestación, la propia vida. El sufrimiento que nos produce el propio nacimiento, la vejez, como hemos dicho antes, la enfermedad, la muerte, la relación con personas o con acontecimientos que no nos gustan, la separación de seres amados o de las condiciones que sí nos gustan porque nos resultan muy agradables, no conseguir lo que uno desea o temer perder lo que uno deseaba y ha conseguido. Todo esto es ese tipo de sufrimiento común, ¿no? La aflicción, las lamentaciones por cosas que no nos gustan, la zozobra, etc.
Y hay otro tipo de sufrimiento, dukkha, como sufrimiento que genera el cambio. Tarde o temprano en la vida todo cambia, la vida está en movimiento permanente y las sensaciones y condiciones agradables que consigamos en la vida son cambiantes, pueden cambiar y de hecho cambian, no suelen durar. Y cuando estos cambios se producen, engendran dolor y engendran sufrimiento, por lo que hemos dicho antes, engendran infelicidad. Por lo tanto, tendríamos un sufrimiento que es casi connatural con la vida, que nos va a acompañar, por lo que hemos dicho al principio, y un sufrimiento que está generado por el cambio, por la dinámica de la vida, que es cambio, donde no vamos a encontrar nada permanente. Hay algunos autores que traducen dukkha por ilusión o incluso por impermanencia, porque esa impermanencia es lo que hace que el agarrarnos, el sujetarnos, el desear cosas como permanentes, como no son permanentes, pues se van a ir. Esa es la primera noble verdad. El sufrimiento o el dolor, dukkha, existe. Y tenemos que centrarnos en eso. O sea, eso es real, es inevitable. Se van a producir ese tipo de situaciones que no nos van a gustar, ¿vale? Segunda noble verdad. Ahora hay que indagar las causas de dukkha, o sea, las causas que produce ese sufrimiento. ¿Sí? Fácil. ¿Y qué dice el Buda? Pues la segunda noble verdad habla de la sed de vivir. La sed de vivir, tana, en términos sánscritos, tana es la sed de vivir que nos hace aferrarnos o desear las cosas, desear la vida. O incluso a veces también el deseo de la muerte es una causa de sufrimiento. Es decir, el deseo por esa sed de vivir hace que nos queramos aferrar a las cosas y tenerlas cuando esas cosas normalmente son impermanentes, como hemos dicho antes. ¿Vale? Entonces, la causa que produce el dolor es el querer aferrarnos a esos elementos. Por eso va a haber siempre de fondo, en esto sí se va a parecer a la enseñanza y a las prácticas del estoicismo del mundo romano, que son dos mundos diferentes, se va a parecer porque siempre va a haber el trasfondo, la idea, lo que veremos cuando veamos los pasos, la idea de superar en la medida de lo posible el deseo, de no aferrarnos, de no depender nuestros estados anímicos a la posesión de determinadas cosas, o incluso, por supuesto, de determinados seres, porque todo es pasajero. Esa es un poco la idea. Tercera noble verdad. Si ya conocemos el sufrimiento existe, la causa del sufrimiento es esa sed de vida que nos hace apegarnos a las cosas que van a cambiar, que ahora tenemos y luego no. Tercera noble verdad, referente a cómo podemos entonces cesar ese dolor, si ya sabemos la causa. Entonces la tercera noble verdad hace referencia a que esa sed de vida la tenemos que canalizar no tanto a la posesión y el apego de cosas que son cambiantes, sino canalizarla hacia la conquista de elementos que son más permanentes. Si no inmortales, por lo menos mucho más permanentes. A esa parte interior elevada que cada uno de nosotros tenemos. Cuando canalizamos la sed de la vida hacia esa conciencia superior, ese yo superior, pues entonces cesa el apego a las cosas que son pasajeras y ahí comienza el camino. Y cuarta noble verdad, ¿cómo se hace eso? Porque en teoría es fácil, pero el Buda va a dar también el
método práctico. Entonces la cuarta noble verdad hace referencia al sendero que conduce a eso y que se le llama el noble octuple sendero, porque son 8 puntos y realmente aquí es donde están los temas de reflexión profunda. Los voy a decir en orden porque el orden tiene un sentido. Son 8 elementos prácticos que requieren formación y práctica, claro. Y los vamos a ir describiendo de la siguiente manera, en el siguiente orden. El primero sería el de la recta comprensión. El primero y el segundo los vamos a agrupar en lo que sería el bloque que algunos autores budistas llaman de la sabiduría. Son 2 elementos que hay que conquistar a través de una sabiduría asimilada. Sabiduría y conocimiento son 2 cosas completamente diferentes, en general, no solo en el budismo, en el mundo de Oriente, ¿no? Por conocimiento, entendiendo, lo aclaro, un conocimiento meramente intelectual. La sabiduría no es conocimiento, la sabiduría es cuando integramos en nosotros esos conocimientos teóricos o lo que sea, ¿no? Una vez que uno lo integra y lo vive, eso se puede generar en una gotita de sabiduría, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de estas pautas, esta recta comprensión, no estamos hablando solo de una cuestión teórica, sino que requiere una práctica, una ejercitación para ir asimilando lo que esto quiere decir. La recta comprensión tiene como objetivo captar las cosas tal como son, comprender las situaciones tal como son. Esto es difícil y es una reflexión muy interesante, muy moderna por otro lado, porque las cosas son como las vemos o las cosas son independientemente de cómo las vemos. Es un tema interesante, ¿no? Según esta visión, el ser humano, cada uno de nosotros tenemos las cosas con nuestros propios pensamientos, nuestros propios temores, o ilusiones, o deseos, o prejuicios, de forma que es muy difícil captar la realidad tal cual es, pero este es uno de los objetivos de las prácticas dentro del budismo. En otras corrientes también, estamos hablando del budismo. Es decir, es como ver desde afuera la situación sin estar implicado para tener una visión objetiva. Es muy difícil, pero este es el primer punto y es fundamental. Es como, a ver, os pongo un ejemplo que a veces utilizo. No sé si aquí hay alguien que le gusta el fútbol, pero todos sabemos la afición que tiene la gente al fútbol, ¿no? Uno puede ver un partido con gusto si no va con ningún equipo. Es difícil. Bueno, quien dice fútbol, tenis o cualquier deporte donde se enfrentan dos contrarios, ¿no? Sin embargo, la manera ideal de ver el fútbol sería esa. Es decir, uno gozaría mejor si no va con uno o con otro, pero faltaría el estímulo emocional, que es lo que muchas veces buscamos. Pues en la vida ocurre igual. En la vida ocurre igual. Nuestro mundo emotivo, nuestra psique, muchas veces tiñe de colores, como no puede ser de otra manera, las situaciones, y es muy difícil tener una visión cercana a lo que es, ¿no? Sin embargo, este es el objetivo de esta del primer punto de la recta comprensión, ¿no? Y hay 2 tipos de comprensión en el budismo. Uno que se llama Anubodha. Fijaros qué interesante es. Anubodha quiere decir algo así como conocer según. Es decir, es la memoria que está acumulada, es el conocimiento acumulado que tenemos que acceder a él. Y esa es una forma de comprensión. O sea, si uno quiere comprender, pongo un ejemplo, la Granada en la que vivimos,
si de verdad quisiéramos comprenderla, donde estamos, deberíamos de conocer un poco la historia de Granada. Nos llevaríamos una sorpresa porque viviríamos en lo práctico desde otra perspectiva. O si uno quiere conocer, no sé, la situación de cualquier persona, debería de conocer un poco la historia de esa persona. Ese es el conocimiento acumulado, es la memoria acumulada. Y lo mismo con respecto a nosotros mismos. Nuestra memoria acumulada de todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestro tiempo son referencias muy importantes para saber dónde estamos y qué estamos haciendo. Porque todos los hechos que ocurren en la realidad tienen un componente muy importante respecto de lo que ha ocurrido en el pasado. Sobre todo si hablamos a nivel de sociedades humanas, porque un modelo de sociedad no se monta ni en 20, ni en 30, ni en 100 años. Es el resultado de mucho tiempo. Desconocer eso hace que la visión que tengamos de la realidad esté absolutamente distorsionada. Por eso es tan importante conocer, en este caso, esa memoria acumulada que nosotros le llamaríamos historia. Y hay otro tipo de comprensión, en sánscrito es pativeda, traducido sería algo así como penetración, que es conocer la cosa en sí, conocer la verdadera naturaleza de eso que queremos comprender. Y esto es más difícil. Esto es exactamente lo que sería la meditación. Que en Occidente meditación se confunde, por supuesto, sistemáticamente con lo que son ejercicios de concentración, que son previos. Uno no puede captar la naturaleza en sí de algo, de lo que sea, de un árbol, de una piedra, de un ser humano, no puede si previamente no ha realizado una formación en concentración, obvio. Pero esta forma de comprensión es más profunda, porque es como captar el ser en sí de esa cosa o de esa situación. Ambas, esa memoria acumulada y esa forma de penetrar esa cosa en sí, es lo que en el budismo se llama la recta comprensión, que va a requerir, lógicamente, toda una serie de ejercitación. El segundo punto sería la recta intenciones. Algunos lo traducen por rectos pensamientos, pero lo de la recta intenciones incide más. ¿Por qué? Es muy importante la intencionalidad, ¿no? Son rectas intenciones en el sentido de por lo menos querer o tener la intención, la voluntad de no aferrarse, de no apegarse a las cosas. Eso es una recta intención. De no apegarse egoístamente a las cosas. En general. Y esos dos elementos, la recta comprensión y la recta intenciones, o si queréis pensamiento, conforman esa llave de serían los preceptos que corresponden a la sabiduría. O sea, tenemos que trabajar y reflexionar de manera que nos vayamos acercando a eso, poco a poco. Y lo que vayamos encontrando y destilando nos va a dar esa gota de sabiduría que nos van a acercar a esa recta comprensión. Tercer punto del noble y octuple sendero serían las rectas palabras. Las rectas palabras, junto con la recta acción y los rectos medios de vida, conforman los tres aspectos del apartado de ética o de moral, como queráis llamarlo. Son acción ética, ¿no? Las rectas palabras, bueno, sobre cada uno de estos elementos hay 1000 cosas dentro del budismo, porque todo esto luego va a estar muy desarrollado por las diferentes corrientes. Pero en líneas generales, el Buda va a decir que las rectas palabras son aquellas que cuando las decimos tenemos en cuenta que, primero, son verdad. Segundo, no hacen daño innecesario a nadie.
Y tercero, no son cuestiones, digamos, superficiales o estúpidas, sino que tienen un sentido, es decir, sirven para algo. Simplemente. Fuera de eso, silencio. La recta acción es muy interesante porque en líneas generales es actuar. Esto también vamos a encontrar antecedentes en la tradición india anterior. El budismo lógicamente cogió muchas cosas de la tradición brahmánica e hinduista, lógico, y esta fue una de ellas. Es decir, las rectas acciones son aquellas que no persiguen como objetivo último y fundamental el fruto de esa acción. No, el fruto va a venir, porque el karma es una noción que incluye el budismo, ¿no? Desarrolla la teoría del karma también, recogida del mundo védico. Pero las rectas acciones van a traer sus frutos, pero no es eso lo que perseguimos. Actuamos porque creemos que debemos de actuar así, independientemente de que luego el fruto va a venir, lo vamos a coger, ¿vale? Por eso son las rectas acciones. Y eso va a generar una disminución de lo que llamaríamos hoy la ansiedad tremenda. Es como una especie de negociación. Hago esto a cambio de... Es una especie de mentalidad de esclavo, ¿no? No hago nada si a cambio no recibo esto. Y eso ata a la persona a través de la acción interesada a todo lo que hemos desarrollado anteriormente. Por lo tanto, restas palabras, restas acción y restos modos de vida. Los restos modos de vida, en líneas generales, hacen referencia a que uno no puede ganarse la vida. Pues, ¿qué te digo yo? Pues hoy en día uno no, según el budismo, no podría ganarse la vida trabajando en una fábrica de armas. ¿Por qué? Pues porque el objetivo de esa fábrica de armas sería matar a otros seres humanos. Sería una contradicción. O uno no puede ganarse la vida, diría el budismo también, trabajando en una fábrica de insecticidas. ¿Por qué? Pues porque el insecticida tiene como objetivo matar. Bueno, por ahí va, pero si uno no puede ganarse el sustento diario haciendo acciones que van en contra de esos elementos. Y nos quedan otros tres que conformarían lo que se llama la disciplina mental. Tenemos dos que abarcan esa sabiduría, tres que hacen referencia a los aspectos éticos y prácticos, morales, y ahora otros tres que hacen referencia a la disciplina mental, que es muy importante. El primero, que sería el quinto, ¿no? El sexto, sería el resto esfuerzo. Y el resto esfuerzo, fijaros cómo se define en línea general. He hecho un resumen. Sería desarrollar una enérgica voluntad en nosotros para impedir, en la medida de lo posible, el que surja en nuestra mente pensamientos que sean demeritorios, que sean malos, que sean sucios. Si tratar de impedir que surjan pensamientos negativos. Eso es el resto esfuerzo. Y tiene otros dos componentes. Segundo punto, tratar, si han llegado esos pensamientos, porque van a llegar, tratar de expulsarlos. Segundo punto. Y tercero, para el resto esfuerzo, sería desarrollar una disciplina mental para generar pensamientos contrarios, es decir, pensamientos elevados, pensamientos positivos, etcétera, etcétera. Eso sería el resto esfuerzo. Veis que está pensado para el esfuerzo mental, porque esto también es común en toda la tradición de Oriente, lo que hagamos mentalmente se va a reflejar luego en lo demás. En realidad, vivimos según pensamos, sin darnos cuenta muchas veces. La visión del mundo
que tenemos en nuestro tiempo, cada sociedad hace el modo en que esa sociedad vive. Por lo tanto, todas las formas de cambiar, sea a nivel individual o sea a nivel de una sociedad, siempre hay que trabajar lo que es la visión del mundo, que es una visión mental. De la importancia de la filosofía, porque es la filosofía realmente la que puede generar cambios profundos en la forma de entender el mundo. Repito, bien a nivel individual o bien a nivel general. Y son esos cambios en la forma de entender el mundo y al ser humano y a la sociedad lo que va a hacer que adoptemos de arriba hacia abajo formas diferentes de actuar. Y no es al revés, es así. Aunque también la forma de actuar luego va a estar retroalimentando y al revés la forma de pensar. Y por último, los dos últimos, la séptima y la 8. La séptima es recta atención y la octava recta concentración. La recta atención sería, bueno, prestar atención a lo que el budismo llama los 5 agregados. En realidad son 6. Los agregados en el budismo hacen referencia a nuestras diferentes dimensiones, ¿no? El agregado material, nuestro cuerpo físico, nuestras sensaciones, es decir, la información que recibimos de los sentidos, nuestras percepciones, aumentamos un pequeño nivel, nuestros pensamientos y lo que sería también nuestra conciencia. Entonces, el desarrollo de la atención sería como tratar de estar despierto y consciente en cada momento, siempre que podamos, ¿vale? En todos los aspectos, porque en nosotros hay aspectos diferentes, de diferentes naturalezas y muchas veces contradictorios. Tenemos aspectos meramente físicos, instintivos, pero también emocionales, pasionales, sentimentales, y tenemos un aspecto mental y, si queréis, también uno más profundo, espiritual. Pues prestar atención a esto, porque vamos a ver la enorme variedad de estados de conciencia que se producen en nosotros continuamente, con unas variaciones que van desde caer en un estado de ira o de enfado hasta, en el contrario, una hora después, ¿no? y todo lo intermedio. Muchas veces deseamos cosas que no queremos hacer, o queremos hacer cosas que no debemos, o debemos hacer algo que no queremos ni deseamos. Es decir, todos esos aspectos están. Y la atención, para esto hay práctica, obviamente, la atención tiene como objetivo percibir esto en nosotros, de forma natural, ¿vale? Y no solo ya una atención centrada en nosotros, sino también en el mundo en el que vivimos, a nuestro alrededor. Y la recta concentración, se termina con eso, el noble octuple sendero, sería una ejercitación para todo lo demás. En realidad, se explica muy fácil lo de la concentración, ¿no? Si yo digo, a ver, mirar este cuadro que es el techo de la Capilla Sixtina, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos dirigiendo nuestra atención, nuestro foco de conciencia al cuadro, ¿vale? Y ahora somos conscientes de que ese cuadro está ahí. Pero si yo os digo ahora, mantener la atención en ese cuadro, eso sería un ejercicio de concentración. ¿Vale? Así, la atención sería la direccionalidad de nuestro foco de conciencia, mantener con nuestra voluntad el foco de conciencia en un punto, nos da igual que sea externo o interno, es un ejercicio de concentración que conlleva, cuando se practica y se va desarrollando poco a poco, conlleva un cierto dominio sobre nuestra mente, que es una herramienta poderosa y potente. Y esto es lo que alimentaría pues todo, desde el comienzo, desde que hemos empezado con la recta comprensión. Y este es el mensaje del budismo. Fijaros que es muy interesante el que este noble octuple sendero
hable de estas cosas, de restas, intenciones, restas, no te dice cuáles son, te dice las características generales, porque uno tiene y uno sabe en el fondo qué es lo recto. No es una especie de mandamiento moral estricto, ¿no? Nunca el budismo se constituyó como las religiones del libro, ¿no? Ni el budismo ni ninguna otra religión de Oriente. Nunca hubo un canon, digamos, estricto, nunca hubo una iglesia, ¿no? En ese sentido. Pero sí un sendero y una práctica de ese sendero que lleva a ese objetivo. Ese objetivo del desapego de los sentidos, o si queréis, de la direccionalidad hacia elementos más profundos de esos mismos sentidos, y por lo tanto de una minimización, de un mínimo dolor, o de minimizar al máximo lo que sería el sufrimiento que justamente produce el apego a las cosas.